Ministerios Poder de Dios, Poder de Dios y la Red de Avivamiento Mundial presentan Vive la Palabra con el pastor Franklin Ramírez. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Quienes habla es el pastor Franklin Ramírez. Bienvenidos a este programa. Espero que vaya a ser de bendición para su vida y que podamos juntos aprender cosas que son relevantes para este tiempo. Vivimos momentos difíciles a nivel mundial. Cada día se incrementan más las señales de una segunda venida de Cristo. Definitivamente pareciera que iremos más y más cada día de crisis en crisis, y definitivamente el mundo y usted y su familia tienen que estar plenamente preparados para todo lo que está pasando. Hemos estado enseñando sobre que Cristo viene pronto y hemos estado enseñando incluso de lo que conocemos como el arrebatamiento. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este texto se refiere a lo que es una relación constante, diaria con Dios, donde usted pueda ir a hablar con Él y poder ver su manifestación, ver sus milagros, sus sanidades, su provisión. Y dice que entonces sin santidad nadie le va a ver al Señor. Pero también es un texto bíblico que se refiere a lo que hemos enseñado con respecto a lo que es la segunda venida de Cristo. Y hemos dicho que esta va a ser en dos fases, y que la primera tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hay un pueblo que será arrebatado por el Señor en la segunda venida. Y en estos días donde sobreabunda el pecado, la mundanalidad, las falsas enseñanzas, falsas iglesias, diferentes religiones que se establecen en el mundo, es muy importante mirar sobre los principios, los fundamentos que la Biblia nos enseña con respecto a ese pueblo que va a ser arrebatado. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿Qué tienen que haber hecho y qué no tienen que haber hecho para que entonces puedan ser arrebatados? La Escritura habla en el libro de Romanos, en el capítulo 3, de que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria del Señor. Habla de que realmente a partir del pecado de Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, todo ser humano, toda humanidad fue separada de la gracia del Señor, fueron separados de poder tener relación constante con Dios. Entonces, tenemos que mirar esto. Toda persona desde su nacimiento se considera que es una persona pecadora. Luego entonces, en el libro de Hechos capítulo 3 y versos 19 y 20, el apóstol Pedro, hablándole a una multitud que ahí estaba allí, les dice: porque es necesario que se arrepientan, es necesario que cambien su vida, es necesario que entreguen su vida al Señor y se bauticen, para que entonces pueda experimentarse la salvación, para que pueda experimentarse la venida del Espíritu Santo a morar en cada uno. Este concepto que quiero enfatizar en este momento se refiere a lo siguiente: si cada uno de nosotros hemos nacido en pecado, necesitamos realmente arrepentirnos de estos pecados. Ahora, no es que usted va a ir uno a uno diciéndole al Señor los pecados, sino que de corazón usted tiene que decirle: Señor, yo me arrepiento de todos los pecados que haya podido cometer, me arrepiento de haber nacido en algún sentido, aunque tú tal vez no tuviste la culpa, pero pues es parte de todas las consecuencias del pecado original. Decir: Señor, me arrepiento de todo lo que yo haya hecho, de haber andado alejado de ti. Quiere decir que el pecador tiene que reconocer, y en el reconocimiento entonces hay arrepentimiento. Luego, en el libro de Romanos capítulo 10
y verso 9 nos habla de que aquel que se arrepiente, entonces cree en su corazón en Jesucristo y lo confiesa. Entonces, definitivamente la confesión, el creer en Jesucristo es también fundamental para todos aquellos que esperan ser arrebatados, aquellos que esperan ser levantados juntamente, aquellos que hayan muerto, como también los que estén viviendo en ese momento. Luego del arrepentimiento, de lo que es el confesar y creer en nuestro corazón. También en 1 de Juan capítulo 1 nos habla de que con la sangre de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Quiere decir que primero reconoces que eres pecador. Segundo, tú te arrepientes. Tercero, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo confiesas. Y número 4, también permites que la sangre de Cristo te limpie de todos aquellos pecados. Luego también la Escritura habla en el libro de Romanos capítulo 5 de que aquellos que aceptamos y recibimos la limpieza de nuestro corazón a través de la sangre de Cristo, entonces somos justificados. Dice, justificados pues para con Dios. La palabra justificados significa que hemos sido hechos justos, no por nuestras obras, no por las cosas buenas que tú hayas hecho, sino hemos sido justificados delante de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Todo aquel entonces que va a ser arrebatado, número 1, entendió de que fue pecador desde su nacimiento. Número 2, es una persona entonces que se ha arrepentido, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Es una persona que ha permitido que la sangre de Cristo lo limpie. Es una persona que también entonces ha sido justificada. Y luego, una persona que ha seguido este proceso de salvación. La Escritura habla en el libro de Romanos capítulo 8 de que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso se refiere a que cuando nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos, también nos habla de esto el libro de Corintios. Dice que nosotros hemos venido a ser templos del Espíritu Santo. Quiere decir que aquellos que serán arrebatados serán que en el proceso de salvación que reciben, entonces han experimentado también que la persona del Espíritu Santo venga a morar a sus vidas, y ya entonces nuestro dueño, nuestra guía, nuestro consolador, el que nos revela, el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos convence de pecado, el que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, va a ser el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Véalo usted así sencillo. Quien es arrebatado es aquel que tiene el Espíritu Santo. Es aquel que es templo del Espíritu. Y aquel que es templo del Espíritu, entonces es parte de la iglesia del Señor. Así que son algunas características o pasos que tienen que haber cumplido todos aquellos que esperan que Cristo realmente los levante en el arrebatamiento. Luego, también tenemos que comprender lo siguiente. El que va a ser arrebatado, después de estas características que he mencionado, no se refiere en la Biblia de que esa persona tiene que pertenecer a esta organización o a esta otra religión, sino que tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Esto habla en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, cuando está hablando una serie de cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, y entre todo lo que dice de la iglesia, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes van a ser arrebatados? No los que tengan este eslogan o digan que son evangélicos o que son esto o que son de esta otra agrupación. No necesariamente. Estamos hablando de que los que van a ser arrebatados son los que son parte de la iglesia, los que fueron injertados en el cuerpo de Cristo, aquellos que realmente tienen a Cristo como cabeza, aquellos que permiten que el gobierno de Cristo como cabeza sea el que esté allí, guiando sus vidas, gobernando sus vidas.
Estamos hablando de aquellos que realmente estén sometidos a Cristo. No le estoy hablando de una agrupación, no le estoy hablando de sometimiento en un principio a un hombre o a determinada iglesia, aunque la Biblia también habla de esto, que nosotros tenemos que caminar bajo autoridad, inclusive de las autoridades que localmente podamos tener en nuestra ciudad. Pero bíblicamente hablando, a quien primeramente tenemos que someternos es a Cristo como cabeza. Si tú tienes este sometimiento, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, vas a ser entonces arrebatado. Y para esto, pues nos toca tomar decisiones. Es bien sabido de que hay cosas que pueden atraer a nivel del mundo, hay cosas que pues pueden ser, diríamos, momentáneamente satisfactorias. El Señor orando a sus discípulos, por la iglesia, por el cuerpo que Él estaba levantando en ese momento, en Juan capítulo 17, dice, hablándole al Padre, orándole al Padre, le dice, yo no te pido que los quite del mundo, pero que los guarde del mundo. Entonces eso significa que mientras usted y yo estemos en esta tierra, tenemos que guardarnos para Dios. Como dije al principio, sin santidad nadie verá al Señor. Es una decisión importante, es una decisión de vida o muerte, como diríamos. Es una decisión en la cual realmente tú necesitas determinarte a seguir a Cristo como Dios realmente quiere que nosotros lo hagamos. Vamos a ir a una pausa en los siguientes segundos, minutos. Estaremos de regreso para continuar con este tema sobre algunas características y decisiones que se hayan tomado de parte de aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo, de aquellos que van a ser arrebatados. Así que toma en cuenta lo que estamos escuchando, no te vayas y regresamos en algunos segundos. Así que estamos en contacto, estamos en este programa que Dios nos ha permitido hoy llevar hasta tu casa, a donde tú estés. Nos regresamos en algunos segundos. A Dios rogando y con el mazo dando. Ese es un dicho que conocemos la mayoría de las personas en la tierra. ¿Pero qué significa este concepto? Bueno, número uno, yo creo que significa que hay cosas que Dios tiene que hacer y que la oración es importante. Pedirle al Señor que haga lo que Él puede hacer es importante. Pero luego la otra parte nos da una enseñanza, que no todo lo tiene que hacer el Señor, sino que hay cosas que te corresponden a ti y a mí hacer. Queremos lograr metas, queremos lograr objetivos. Hay una parte que le toca a Dios, pero también hay una parte que te toca a ti hacer. La iglesia de Jesucristo, ¿qué debe tener o hacer antes de la segunda venida del Señor y esperar el arrebatamiento? ¿Qué tú tienes que hacer si eres parte de la iglesia? Te voy a mencionar algunas cosas en esta segunda parte de este programa para que usted las tenga allí puntualizadas. Número uno, tienes que apartarte del pecado. Esto nos lo menciona en diferentes formas en la Biblia. Aquellos que somos parte del pueblo de Dios, nos separamos del pecado. Número dos, tenemos que separarnos del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de aquel sistema pecaminoso, está hablando de toda una serie de acontecimientos y formas de vida, comportamiento, actitudes, formas de pensamiento, enseñanzas que no van rimando de acuerdo a los principios escriturales. Hay momentos, y yo diría que casi que diariamente, usted y yo vamos a ser confrontados con tener que determinarnos, apartarnos del mundo que nos rodea. Cada vez que usted prende el televisor, cada vez que usted sale a la calle, cada vez que usted va a su trabajo, está manejando en una carretera, son circunstancias que están, diríamos, introduciéndote a ambientes pesados, a ambientes pecaminosos, ambientes corruptos, donde hay malas palabras, donde hay malos pensamientos, donde hay fuerzas espirituales, como dice la palabra, de maldad que están en los aires. Y en esos instantes,
¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Bueno, si estamos esperando al Señor, si hemos permitido que la sangre de Cristo nos limpie nuestros pecados, estamos entonces con la decisión firme de no permitir que aquello nos contamine. Recuerdo en estos instantes cuando en una ocasión había un hombre llamado Daniel que estaba en medio de una nación babilónica, que Babilonia habla precisamente de lo del mundo, del sistema imperante en el mundo, de pecado, de idolatría, de avaricia, de amarse a sí mismo, de amar los placeres de esta tierra. Y dice en los primeros capítulos del libro de Daniel que Daniel determinó no contaminarse con lo que estaba allí. Inclusive pidió que no quería contaminarse incluso con la comida que se comía a la mesa del rey. Y determinó que entonces solamente le dieran legumbres, le dieran determinada comida. Y aquel que era el que le servía la comida tuvo temor y dijo, bueno, si tú no comes la comida que el rey quiere que tú comas, vas a quedar débil, vas a quedar en una condición frágil, te vas a enfermar. Y Daniel dijo, déjeme hacer esto durante X días, 10 días creo que fue. Y dice la escritura de que cuando aquel hombre miró a Daniel, se dio cuenta que su rostro, su estado era superior y mejor a lo que de otros muchachos que estaban allí. Eso significa que cuando usted y yo decidimos por Cristo, cuando usted y yo decidimos a consagrarnos para Dios, Dios nos va a permitir que nuestro cuerpo, nuestra vida sea guardada. Luego es una persona que se mantiene en unidad. Aquella iglesia de Jesucristo que va a ser arrebatada será una iglesia que gozará de estar unida. En Efesios 4, verso 1 en adelante dice, solícitos en guardar la unidad. Es parte de lo que habla en estos versos. No se los puedo leer completo porque sería muy largo, pero dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que esforzarnos por estar unidos. El Señor no va a venir por una iglesia dividida. El Señor no va a venir por un título definido o un nombre. Aunque usted salga por las calles de su ciudad y vea un nombre de una iglesia y luego vea otro nombre y vea que allí hay tal pastor y en otra otro pastor. Eso es parte de la organización terrenal que como iglesias tenemos que tener, pero bíblicamente hablando, la iglesia es una y tiene que caminar en unidad. Recordando lo que el Señor hablaba en el libro de Juan capítulo 17, cuando oraba al Padre por la iglesia, esa iglesia que iba a ser arrebatada. El Señor dice que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El Señor viene por una iglesia unida y muchas veces esta tendencia a la unidad tiene que ser evidente. Cuando, por ejemplo, hay reuniones a nivel de tu ciudad, a nivel de tu nación, cuando hay convocaciones a orar y ayunar, sé que realmente no todos hacemos las cosas igual. Puede haber diferencias en los diferentes contextos y formas de hacer las cosas, pero aún así tenemos que ser gente de unidad. Unidad habla de no hablar de nuestro hermano. Unidad tiene que ver con respetar a nuestro hermano, respetar lo que esa persona cree y no necesariamente estar discutiendo y hacer un proselitismo que a final de cuentas lo que esté mostrando es que creemos que solamente nosotros somos los poseedores de la verdad. Ni usted ni yo somos poseedores de toda la verdad. Quien es la verdad es Cristo y todos estamos creciendo en su conocimiento y todos estamos creciendo en el conocimiento de Él como verdad. Luego, Hebreos, como leímos en el capítulo 12, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que la iglesia que va a ser arrebatada será una iglesia que se esté guardando en santidad. Luego también es una iglesia que esté velando, que esté esperando la venida del Señor. Según Mateo 24 en adelante, está hablando ahí de toda aquella parábola de las 10 vírgenes, de unas que no
tuvieron la osadía, no tuvieron el discernimiento, el entendimiento que tenían que tener aceite suficiente para la venida de su Señor. Y cuando su Señor vino, las encontró no solamente dormidas, sino que también las encontró sin el suficiente aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas. Una iglesia que está por ser arrebatada es una iglesia que está esperando al Señor y camina con esa actitud de esperar al Señor. Luego, la iglesia que será arrebatada será una iglesia que se ha apartado de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es adorar ídolos. Idolatría es adorar a otro Dios que no es al único Dios. Idolatría es tener algo o a alguien sentado en el trono de nuestro corazón que no es el Señor. Idolatría puede ser una imagen. Idolatría puede ser una persona. Idolatría puede implicar una cosa. Idolatría puede implicar dinero, familia, trabajo, aún iglesia o congregación. Idolatría tiene que ver con tener a algo antes que a Dios como prioridad. Puede ser la belleza, puede ser placeres, puede ser inclusive, ¿qué le diría? Un deporte. Tantas cosas pueden ser idolatría. En el tiempo bíblico, la idolatría tenía que ver con adorar imágenes, dioses falsos, pero hoy día, aunque no se esté adorando imágenes, hay cosas que pueden ser adoradas y que están siendo motivo de idolatría. ¿Por qué? Porque no se está adorando al Señor. La Escritura hablando de todos los mandamientos, dice uno de ellos, el primero dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con tus emociones, con todo tu corazón. Entonces quiere decir que el primero de nuestro corazón debe ser el Señor. Él es el primero que tiene que gobernar nuestra vida. Aquel que no está en idolatría es aquel que realmente tiene al Señor llenando todo su ser. Es aquel que tiene al Señor sentado en su corazón, pero que también lo tiene en todo su ser. Otra característica de una persona que está esperando al Señor es una persona que realmente, como dice el Salmo 150, es un verdadero adorador. Es una persona que alaba al Señor. Dice que todo lo que respira alaba al Señor. Entonces, el que espera al Señor, si tú estás esperando al Señor, tú lo adoras a Él, lo alabas en espíritu y en verdad, eres una persona que estás entregada al Señor. Juan capítulo 4 también nos habla de esto. Dos características importantes: es un creyente, una iglesia que alaba al Señor, una iglesia que adora al Señor, es una iglesia que está agradecida con Dios, es una iglesia que su forma de vivir no es solamente alabar al Señor cuando vienen a una iglesia local un domingo, sino que es una persona que definitivamente lo adora y lo alaba todos los días. Cada vez que respira está alabando al Señor, está entregando su vida en adoración y alabanza al Señor. Estamos hablando de características, y la mayor característica que debe tener la iglesia que será arrebatada es el amor. Y de esto habla la Escritura en 1 Corintios. El amor primeramente a Dios. Como he mencionado, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Segundo forma de amor sería amar al prójimo. Es el segundo mandamiento que el Señor nos dio. El principio es este: quien ama a Dios ama al prójimo. Quien ama al prójimo eventualmente es porque también ama a Dios. Ama inclusive a su enemigo. Y es una persona que se ama a sí misma. Características que tú y yo tenemos que tener a la hora de esperar la segunda venida de Cristo.
Yo espero que tú las tengas en el nombre de Jesús. Oro que Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté sobre ti, que el amor de Dios te llene y que tú puedas ser parte de aquel cuerpo que será arrebatado y que será levantado cuando Cristo venga por la iglesia. Te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en alguna de las formas que aparece ahí en tu pantalla. Que Dios te bendiga.